Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Asteroide M, del Asteroide M Podcast. Hoy tenemos un programa dedicado vamos a decirlo así, a la saga Robotech. Aunque bueno, no es exactamente ese el nombre, ya lo vamos a ir explicando, porque hay bastante para comentar para quien no lo conozca, muchos seguramente sí. Pero bueno, una serie de animación clásica de los años 80, de la productora Harmony Gold. Mucho para contar, muchos lindos recuerdos tenemos, obviamente, todos los participantes del programa y seguramente nuestros oyentes. Así que bueno, ya estamos acá con el equipo completo, listo para arrancar como siempre. Así que vamos a presentarnos así y ya arrancamos. Guille Villarreal, ¿cómo andas, Guille? Bien, acá esperando por este nuevo programa. Hermosa la intro, así que nada, con ganas de meterle hoy. Así es, señor. Y bueno, como siempre, por otro lado, esta vez el a veces capitán, el a veces copiloto, como dijimos en el programa anterior, el señor Matías Rodríguez. Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Fer, Guillo, gente? Acá con ganas de empezar a hablar de una serie que marcó mucho en la infancia de los millennials. Exactamente. Bueno, cortina y arrancamos. Muy bien, damas y caballeros. Ya estamos, arrancamos nomás. Bueno, como siempre tenemos nuestras secciones de toda la semana, de cada uno de nosotros, nuestros análisis y recomendaciones de los temas de siempre. En este caso va a empezar Mati, ¿verdad? Vos nos traes un manga, un anime, o me parece que es solo un manga esta vez. Contanos. No, bueno, esta vez traigo para recomendar un manga. Un manga. Es un manga, sí, viejo, digamos. No es viejo, pero tiene sus añitos. Se publicó en el 2008 y el 2009 más o menos. El autor es Takashi Murakami y el manga se titula, en castellano, voy a hacer primero la traducción de castellano para que sea más fácil, El perro enamorado de las estrellas. Ajá. Que en realidad este manga son 4 historias que tienen un hilo en común, que son los perros, ¿sí? Como que el protagonista central de la historia es el hilo conductor serían los perros. Entonces, la primera historia es la que le da el nombre al manga, ¿sí? Bueno, para hacer la sinopsis cortita, el manga empieza así, como 2 perritos están en la calle y una nenita lo pasa por ahí y rescata a uno, ¿sí? Que le pone nombre Happy. Este perrito era uno de los más despiertos, digamos, por decirle un adjetivo. El otro era un poquito más tranquilito, como que estaba a un costado. Bueno, entonces se lleva a este perrito a la casa, lo adopta. Lo que pasa es que, como pasa siempre, con el correr de los meses o los años, la nena pierde el interés por el perrito, por el cachorro, y ¿quién se hace cargo? Los padres. Entonces, la madre se encarga de darle de comer, y pasa muy seguido, sigue pasando, y el padre se encarga de hacerle el paseo para que haga sus necesidades en el parque, bueno, en la plaza. Entonces, la primera historia cuenta, o sea, va contando cómo la vida familiar de ellos, el hombre, o sea, el padre de la casa, es un poco a la antigua, digamos. No habla mucho con la familia, no le cuenta mucho las cosas que le pasan en el trabajo. Y en un momento dado de la historia, no sé la palabra, le hacen un diagnóstico de una enfermedad crónica, que no especifican cuál es la enfermedad. Entonces, debido a esa enfermedad, la mujer decide separarse, porque dice no quiero cargar no quiere cargar con alguien postrado o algo así. No especifican en qué tipo de enfermedades, pero bueno, es como que no va a llegar a un final feliz, digamos. Uh-huh. Bien gauchito. Entonces,
Sí, sí. La mujer se separa, le pide el divorcio, justo coincide con que la nena también deja la casa. Entonces, al divorciarse, él queda solo con el perro, digamos. Y un par de cosas dando vueltas en casa, con un par de muebles que se quedan, qué sé yo, cosas, digamos, simples, normales, digamos. Eh, ¿Qué hace? Decide ponerlo todo en una camioneta y volver a su pueblo natal, que queda al sur de Japón. En el trayecto, o sea, en el camino de regreso a su pueblo natal, es cuando se empieza a contar la historia del perrito, cómo él va viviendo, o sea, va viendo cosas que le van pasando, que va descubriendo el mar, eh, hablan entre ellos, obviamente hablar no hablan porque no hay no hay interacción, pero sí le dice, bueno, mirá, ahora vamos a pescar, y entonces así va contando la historia de este perrito. Esta sería la primera historia, ¿sí? Cuento el final porque el final no es que estoy espoleando. El final mueren los dos, ¿sí? Terminan los dos muertos en el auto. Pero ¿qué pasa? La segunda historia es que eh, hay una especie de asistente social que trata de investigar qué es lo que pasó con ese perrito y ese hombre, porque por qué llegan a esa instancia, ¿sí? Ujú. O sea que, Entonces empieza digamos que a buscar, ahí a empieza lo jugoso, ¿puede ser? investigar, sí, o sea, el segundo cuento de este manga empieza con esta persona, este asistente, buscando ver qué es lo que pasó, por qué llegó el protagonista anterior, o Ujú. sea, el perrito, con Happy, por qué llegó a ese lugar, a ese campo, qué es lo que pasó. Entonces, trata de buscar el por qué llegó ahí, ¿sí? Esa es la segunda historia. La tercera historia es, al principio de todo había dos perritos que la nena rescata, que era más vivo, digamos, el más alegre. La tercera historia sería el perrito que queda solo en la cajita, que es más tranquilón, lo rescata una señora. Entonces la tercera historia es esta señora con ese perrito más tranquilo. Entonces la mujer dice, bueno, me lo llevo, total, este le queda poco tiempo de vida, es lo que piensa ella, ya está, dice, bueno. Resulta que esta mujer en el barrio es como la más arisca, digamos, la que no la quiere mucho la gente, ¿viste? ¿No? Como que la más reacia a las relaciones con los vecinos. La vecina mala onda. Entonces, y la mala onda, sí, sí. La que te pincha la pelota, ¿viste? Cosas así, digamos, capaz que hace eso. Eh, Resulta de que esta mujer, con el perrito este que rescata, eh, como que se empieza a transformar ella un poco también, entonces como que empieza a volverse un poquito más amable, entonces va cambiando un poco la forma de manejarse con la gente, todo gracias a este perrito, ¿sí? Que se llama Estrella, creo que le puso el nombre, no me acuerdo bien. Claro. Y la cuarta historia, que ya para terminar, es la historia de un chico que está abandonado así en la calle, que rescata un perrito también, que lo trata de cuidar y criar. Bueno, ese muchacho, en el cuento número uno, también se cruzan. En un momento se cruzan también ellos. Es como que también hay una unión. Y también pasan algunas cositas, digamos, como que todas las historias tienen un punto, o sea, tienen el punto en común del perrito, pero Se bueno, entrelazan, sí. la verdad que sí, se van entrelazando. Es un manga, a ver, por momentos se vuelve triste, Sí. porque, como te digo, el cuento número uno, o sea, el primer cuento, mueren los protagonistas. Ya te digo, ya te cuento porque pasan en las primeras páginas, eso no es que Sí, 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 pasa no, al final. no estás haciendo un spoiler Eh, gordo. Sí, sí, sí. no, por eso. Pero a raíz de todo eso, de esa historia, como que empiezan a ahondar, digamos, en las demás. Ese sería y la verdad que ganó muchos premios, mucho reconocimiento. Ujú. Se publica, en Latinoamérica está publicado. En Argentina todavía no llegó nada de eso. No, por lo menos no. Lo que llegó es todo, digamos, de México o España. Ajá. Si tienen la posibilidad, es un tomo
de 300 páginas son más o menos. Uf, No tiene anime, sí. Tiene película, una película de actores de live action, puede ser el término. La claro, verdad que yo sí. con el Tiene, inglés, tiene, Sí. tiene una adaptación entonces a película, mira. A película sí, convencional. en el, claro, eso fue en el 2011 más o menos, Ah, por mira, ahí. Es interesante. muy difícil de conseguir la película. Sí. Eh, el tomo originalmente se publicó o sea, en dos tomos, digamos, ¿sí? Vuelvo a repetir, en dos tomos. En México y en España se publican, por ejemplo, en España se publicó en un solo tomo y en México en dos, como se publicó en Japón. Ajá, Eso por la editorial creo que Camite Manga, es la de México. ajá, Y la de España es, sí, creo que yo he visto por mercado ahí dando vuelta, que está la que es de España, que es Ponet Mon. Ponet Mon creo que lleva a Argentina. ajá. Si llegan a ver ese manga dando vuelta, la verdad que es lindo para tener, Sí, sí, porque sí. es un libro Recomiendo. grande, digamos. Y sí, Vuelta, sí, buena la calidad sí. de encuadernación y todo. Y, bueno, y interesante también la propuesta. A ver, nosotros a lo mejor estamos muy, corregime si me equivoco, Mati, pero a lo mejor nosotros estamos muy acostumbrados a, en cómics, lo que abunda, digamos, es el género fantástico, la ciencia ficción, qué sé yo, el terror, por así decirlo. Sin embargo, en Japón es un mercado tan amplio, donde produce tanta cantidad y hay tantos géneros que la gente, yo lo he visto, o sea, lo he visto en documentales, la gente consume de todo. O sea, a lo mejor otros géneros qué sé yo, como el drama, como este, que evidentemente es una historia a lo mejor que puede dejar un mensaje de cómo, por lo que vos contás, de cómo los seres Ujú, humanos se humanizan más a través de la relación con una mascota, digamos. Indudablemente es un drama, no ujú. es un género fantástico, y por momentos es triste, por momentos es conmovedor, por momentos puede ser divertido. Es una propuesta que a lo mejor nosotros del lado occidental no estamos tan acostumbrados a consumir masivamente en este formato. A lo mejor lo consumimos en otro, qué sé yo, en series de televisión, por decir algo. Pero es como que los japoneses tienen esa... Está tan diversificado y es tan grande el mercado que se dan estas propuestas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, para ahí ya lo último, para ir cerrando, eh, el estilo del dibujante, ¿sí? De Takashi Murakami, eh, es un poco caricaturesco, casi al borde, digamos, de los típicos cabezones, ¿sí? Tiene, o sea, vos cuando ves el dibujo decís, bueno, es medio tirando a cartón, medio ahí, digamos, medio animado, una cosa así. Ujú. Pero sin embargo, la historia y el drama no, obviamente está apuntado a un público más adulto, es un seinen, ¿sí? No es un shoujo. Exacto. Bien. Eso también está. Bien, bueno, ahí está la recomendación, esta vez con algo, con una temática distinta a la que por ahí solés traer en tus análisis, pero bueno, siempre ¿Mm? interesante, siempre son, a mí me encanta cuando una historia en un formato que uno no espera te sorprende con algo nuevo que de la misma forma que en cualquier otro formato, no sé, televisivo o de cine el que sea, puede llegar a tener el mismo o mayor impacto que digamos que su forma tradicional en la que nosotros estamos más acostumbrados a ver estos contenidos de ficción. Así que bueno, Mati, ahí está la recomendación de esta semana Mati siempre hace manga y anime, en este caso sería específicamente de manga, de cómic japonés. Así que bien. Y creo que con Guille andáis por ahí. Creo que vos nos traes también, bueno, vos, como siempre, tu sección es en su mayoría de cómics. Nos vas a hablar de otro cómic también, de algo de los Vengadores, ¿verdad? Sí, sí. Adelante. Justo me quedé atento escuchando a Mati porque lo bueno de su sección es que por ahí nada, nos saca un poco a nosotros de todo esto del cómic y siempre como que es bastante monotemático la cuestión de los superhéroes y como que no sale mucho de ahí. Así que siempre me gusta escuchar mucho lo que trae Mati en su sección.
Yo bueno, antes que nada, saludar al público, contarles, en esta ocasión traigo La Cruzada de los Jóvenes Avengers. Yo les quería comentar, bueno, este es un cómic que yo conocí a través de un chico que es guionista, que es Ariel Gritchener. He trabajado, le aprovecho y le mando un saludo. Eh, y bueno, es un cómic el cual él tenía en una librería que le pertenecía, no estaba completo. Entonces, bueno, nada, es como que lo pude hojear en una primera instancia. Me encantó cómo estaba dibujado, o sea, tiene el artista que está a cargo de esta miniserie es como muy grosso. Bueno, nada. Con el tiempo tuve la oportunidad de conseguir todo completo. Eh, lo conseguí inclusive en una compra y venta a muy bajo precio. Nada, ni lo dudé. Así que fui directo a comprar todo el asunto completo. Ya saben que me gusta tener todo completo para no estar ahí pendiente o buscando, ¿no? Cómo culmina. Y bueno, nada, la premisa que les traigo es un cómic que tiene algo muy particular, viene a continuación de una saga bastante, no sé si bastante exitosa, pero fue un poco notoria, que se llamó House of M, donde, bueno, aquellos que la han leído saben que es como un poco significativa en el hecho de que de un día para el otro, en el conflicto que se comenta en House of M, la bruja escarlata es como que tiene toda una cuestión ahí psicológica que explota como una bomba de tiempo y deja a muchísimos mutantes sin sus poderes, ¿sí? Esta historia arranca después de ese episodio con una Wanda. Se los voy a espolear porque, nada, quiero que conozcan un poco la historia. Eh, Se lo voy a hacer muy así por encima, así que nada, la Eso. van a poder conseguir y disfrutarla igual. Pero bueno, nada, quería destacar algunas cositas. Como ya saben, viene después de House of M y nada, y Wanda es como que está desaparecida. Y bueno, y en este cómic comenta bueno, que de alguna manera resurge ella y que tiene como protagonista a los jóvenes Avengers, que es un grupo de chicos Avengers como jóvenes de edad, o sea, no son los Avengers clásicos, donde bueno, hay todos personajes nuevos, entre ellos están los hijos de, de Wanda. ¿Por qué les comento esto de espolearles por encima? Porque al final de House of M resulta ser como que los hijos de Wanda no son reales, son toda una construcción de ella y desaparecen, ¿sí? Pero bueno, acá lo que hace Marvel, como siempre hacen estas editoriales grandes, es como un continuo reboot, creo que ya lo hablamos en otros podcasts anteriores, y de alguna u otra manera se las ingenian como para que el perdido, el que ha muerto o el que desapareció de alguna manera vuelva. Entonces estos dos hijos de Wanda, Speed y Wiccan, aparecen como si fueran mutantes normales en dos familias aleatorias ahí y nada, y resurgen como venían en la saga anterior. La Perdóname que te cuestión es que, bueno, interrumpa. ella... Perdóname que te interrumpa un segundo, porque no conozco nada realmente. Yo no, Sí, los últimos cómics que leí son de los años 90. Después no leí, de lo nuevo leí muy poco, prácticamente nada. Los hijos de Wanda se llaman Speed y Wiccan, o sea, velocidad y Wicca de magia, de brujería. ¿Puede ser? ¿Eso quieren decir? ¿Son una onda así? ¿Uno exactamente. es rápido y el otro es mago? ¿O maga? Sí, sí, sí. Uno es mago, claro, como ella, y el otro es rápido como su tío. Y bueno, ya sabemos que Marvel tiene esta cuestión, viste, bastante compleja de entrelazar, ¿no? A estos dos hermanos, de alguna manera, y bueno, y da la casualidad, ¿no? Que justo sale
nada, este muchachito con super velocidad como el tío, pero bueno, nada, no tiene nada, Ajá. ningún otro parentesco que no sea tío y sobrino. Perdón. Así que bueno, Continúa. sí, lo que surge Wanda de alguna manera y de alguna manera es engañada por el Doctor Doom para que, nada, para él tener ahí como una especie de beneficio. Eh, la miniserie cuenta de 3 números en los cuales estos protagonistas van a intentar, eh, digamos, encontrarla y resolver toda la problemática. Y para hacer eso se van a tener que enfrentar al mismísimo Magneto, a algunos X-Men, a los Avengers viejos tradicionales, los cuales intentan que, bueno, que esta nueva camada, digamos, no resurja o no interfiera, ¿no? En ciertas cuestiones. Y bueno, como resultado de toda esta historia bueno, que ya les digo, con respecto al arte que hace el dibujante, que es Jin Chao, es muy buena. Tengan en cuenta que, por ejemplo, eh, este cómic está entintado por el mismo dibujante y también por Mark Morales, que es un conocidísimo entintador que la rompe, la descose. Así que nada, para recomendarles el cómic, nada, no se van a, eh, no se van a, digamos, si lo compran, no se van a clavar porque es una joyita en ese sentido, en el sentido del arte. La historia, bueno, pasa sin pena y sin gloria, y como saldo negativo, nada, mueren un par de personajes. Uno es la hija del Dr. Pym, que la podrán haber visto en alguna de las últimas películas de Marvel, que, bueno, ha tratado de insinuar más o menos que parentescos, ¿no? Entre muchos personajes. Otro es Visión, que no es el mismo Visión porque bueno, ese personaje es como que lo matan, lo vuelven a hacer, lo matan, lo vuelven a hacer, lo matan, lo vuelven a hacer. Es como si fuera la mamushka de todos los guiones de Marvel. Disculpen, no les dije quién es el escritor, es Alan Heinberg, que bueno, ya les digo, no tiene como mucha eh, relevancia, digamos, lo que es el guión. La recomendación con el tema de guión es la misma que hago con todos los recomendados de mi sección. El arte es fantástico. Cheung tiene una calidad tremenda, más el entintado que tiene es hiper detallado. En ese sentido no se van a clavar. Y quería comentarles algo más que tiene que ver con esta miniserie en particular, que bueno, que a lo largo de la historia, las editoriales, tanto DC como Marvel, han intervenido de alguna u otra manera, ¿sí? Presagiando o apoyando o, o, o quizás trayendo, ¿no?, al mundo de los cómics sucesos que tienen que ver con la realidad. En algún momento, bueno, para los que no sepan, DC en algún que otro cómic de Linterna Verde ha tratado el tema de las drogas. Marvel, cuando fue el ataque de los atentados del 11 de septiembre, nada, tuvo como una especie de especial que salió súper rápido, donde, bueno, los héroes como que se unían con los villanos para socorrer, ¿no?, a las víctimas de esa tragedia. Y bueno, y en este caso, esta miniserie en particular visibiliza toda una cuestión de diversidad, de género y un poco toda esta cuestión que se estuvieron dando estos últimos años con respecto a la elección sexual y todo. Y bueno, y en un determinado pasaje de la miniserie
podemos ver un romance entre Wiccan y Hulk, que es como una especie de Hulk, ¿no? Un personaje verde que tiene como unas especies de garras así y escudos, donde, bueno, ellos tienen como una relación amorosa donde los van a ver que se besan, ¿no? O sea, son dos hombres que se besan y que, bueno, y que claramente forman parte de lo que está presente, ¿no? En este último tiempo y y bueno, yo lo junto, digamos, al nivel de los otros acontecimientos que le conté, porque bueno, los cómics traen también, aparte de historias, de muy buenos artistas y de toda esa magia épica, heroica y qué sé yo, trae también cuestiones sociales bueno, que nosotros transitamos, que a veces cuestan aceptar, o sucesos graves, gravísimos como los que conté, y que bueno, y que forman, o sea, sirven, digamos, estos cómics como una manera también de visibilizar algunas problemáticas, y bueno, y lo destaco particularmente con eso, porque nada, hasta el momento quizás las editoriales evitaban mostrar eh, personas del mismo género teniendo una, ¿no? Que, bueno, hoy en día es como lo más normal del mundo. Sí, Así que sí. bueno, nada, la miniserie es fantástica y tiene un plus, el cual también visibiliza nada, todas estas cuestiones de género que, bueno, por fin se han dado, digamos, y por fin se dan en la sociedad y que en algún momento era como tú una cuestión de que se ocultaba o se evitaba y bueno, nada, eso. Por ese lado viene un poco la recomendación del podcast de hoy, que bueno, aparte de ser un laburazo de que la historia garpa, nada, nos trae un cachito de conciencia, digamos, a los lectores. Ujú. Bien. Bueno, sería tu recomendación, Guille, de esta semana de la sección de cómics. Em, Pregunta, vos dijiste que es una miniserie, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Cuatro o cinco libros por ahí? Son tres tomos, Ah, tres, perdón, perdón, lo que perdón. yo conseguí. Recuerden que, por ejemplo, yo les comento, por ejemplo, son tres tomos, los cuales cuentan de 4 issues cada uno. Ah, ah, ah. ¿Qué quiere decir esto? La serie regular, digamos, ¿no? Son 12 cómics normales de esos finitos, Sí, a los sí. que yo le llamo issues, porque es la traducción. Y que bueno, y que acá Argentina, ¿sí? De la mano, yo no soy de recomendar mucho la editoría, pero bueno, Omnipress ha editado en 3 tomitos, digamos, Sí, sí. que es lo que yo conseguí. Ujú. Pero bueno, nada, lo pueden conseguir así y en Argentina van a conseguir 3 tomos, pero bueno, en total son 12 Está, está. 12 issues normales, como se los puede conseguir en la serie Claro. regular de Marvel. O los tres tomos serían lo que completan la obra completa, va, la miniserie entera. Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, en el primer podcast creo que hablamos de Potencia de X, también son 4 tomos que recopilan un montón de issues y que es una historia que se establece, ¿no? En la línea temporal regular de Marvel. Esto es lo mismo, o sea, están todos los personajes, pasa esto en particular con Wanda, pero la historia sigue como la conocemos, o sea, es como un arco que se abre, cuenta un pedacito, Claro. muere alguno, desaparece otro, pero bueno, como la línea temporal continúa, seguramente en la serie que sigue vuelve a resurgir, vuelve a aparecer, y Sí, bueno, sí, se es vuelve, como lo se, mismo se de vuelve, siempre, se digamos. vuelve a reciclar como a lo Visión, digamos. A lo Vision. Claro, así Eh, que ya saben, señoras y señores, Superman no ha muerto, es así. Bien, bueno, ahí está la recomendación barra análisis de Guille de esta semana de cómics. Y bueno, antes de pasar al tema principal, es mi turno ahora. Yo voy a hacer como siempre. Mi recomendación esta vez va a ser de un
juego que podría decir que en la línea de lo que yo vengo comentando, que esto ya no vendría a ser tan retro, si bien es un juego que ya tiene sus añitos, porque salió en 2014, prácticamente 2 generaciones atrás, porque este título salió ya intergeneracional entre el momento de PlayStation 3 y Xbox 360 al paso de PlayStation 4 y Xbox One. O sea, son esa tanda de juegos que generalmente salen para las consolas de nueva generación o para los sistemas de nueva generación, pero también son los últimos coletazos de los catálogos de la generación anterior. El juego que yo les voy a recomendar, y recalco lo de recomendar porque para mí este juego es casi un fetiche que tengo con esta saga, que es una saga nueva, no es una saga de las clásicas, pero es un juego que a mí me gusta muchísimo, lo he jugado muchas veces y siempre tengo ganas de volver a jugarlo, en especial su primera parte, porque tiene dos, y es The Evil Within. The Evil Within es una nueva propiedad intelectual, digamos, una nueva saga de videojuegos, como dije allá en el 2014, que vino desarrollada por Tango Gameworks, de la distribuidora de Bethesda Software, antes de que la comprara Don Billetera y Microsoft, vino por ese lado. Y bueno, a ver, lo primero que salta a la vista cuando se habla de este juego, que es justamente el regreso, por decirlo de alguna manera, por la puerta grande de uno de los creativos y desarrolladores de videojuegos más importantes y más influyentes desde el vamos, que es nada más y nada menos que el señor Shinji Mikami, que es el creador, el padre de la saga Resident Evil, y que trabajó en los primeros Resident Evil hasta la cuarta entrega. Bueno, después de eso ya no siguió participando, pero bueno, no voy a decir que es el padre del survival horror en el género, con el género de terror y de acción, pero sí es indudable que no solo por haber trabajado en los primeros Resident Evil, pero en especial en su cuarta entrega, que hoy por hoy Resident Evil 4 es uno de los juegos más influyentes que se han hecho, y en los que muchísimos de los juegos que vinieron después de Resident Evil 4 tomaron elementos que hasta ese momento no eran muy usados. Algunos eran completamente desconocidos, y bueno, es un punto de inflexión, digamos, en cuanto a en cuanto al subgénero del survival. La historia trata básicamente de un grupo de detectives de Crimson City. Ese es el lugar ficticio, digamos. Sebastián Castellanos, que es el protagonista principal y el personaje con el que jugamos. Y los detectives Julie Kidman y Joseph Oda, perdón, que digamos son el grupo de agentes que la policía de Crimson envía por una llamada de emergencia que se da en el hospital psiquiátrico de Beacon. Al llegar ahí se encuentran con una carnicería, nada más entrar en el lobby del hospital, todo el mundo muerto, un desastre, sangre por todos lados. Bueno, la cuestión es que al empezar a investigar un poco más qué es lo que sucedió en el hospital psiquiátrico de Beacon, de a poquito vamos a ir desentrañando que lo que está por detrás de todos esos sucesos así macabros es muchísimo peor y inimaginable al contexto con el que arrancamos, que parece a lo mejor un policial, un poco más que un policial común. La historia tiene un montón de giros absolutamente delirantes que no se van, que si bien al principio parecen difíciles de comprender, toda la historia está bien escrita como para que a medida que avanzamos y ya en los tramos finales, todo encaje en su lugar. Lo que pasa es que lo difícil de The Evil Within, al hablar a la hora del argumento, es complicado sin hacer spoilers. De hecho, tiene una segunda parte muy buena, pero que tampoco se puede hablar porque habría que jugar directamente esta primera entrega para no spoilearse. De hecho, este es uno de los juegos que mientras menos se sepa del contenido de la historia, mejor para adentrarse. Lo que sí, obviamente,
Por eso es mi recomendación, no solo por la parte argumental, el desarrollo de los personajes, por estar hecho por Shinji Mikami y todo el equipo de Tango Software. Tiene muchísimas cosas muy buenas, tiene unos momentos brutales, tiene una acción, es muy a lo Resident Evil 4. Cualquiera que haya conocido o que haya jugado la saga y que haya jugado ese en particular, y los que vinieron después, eh, indudablemente va a reconocer las mecánicas jugables que Shinji Mikami logró ya establecer a la hora de los juegos de acción y de terror en los survival. De hecho, es para mí uno de los mejores survival de la última década. Fácil, muy fácil. No lo tiene muy complicado. Eh, Tiene una jugabilidad, unas mecánicas jugables muy buenas, muy fáciles de comprender, muy fácil de adaptarse, a pesar de que tiene mucha variedad. Tenemos muchísimos enemigos, muchísimos tipos de armas, muchísimos tipos de situaciones que nos tenemos que enfrentar, uso de trampas, hay de todo. Y sin embargo está todo bien conducido, todo bien implementado para que, digamos, a la hora de conocer y empezar a implementar esas mecánicas que el juego nos plantea, se haga de una manera fluida, se haga de una manera suave. Una de las cosas que a mí me gustó mucho es, y que desafortunadamente otros juegos pecan un poco de no saber hacerlo, Shinji Mikami lo sabe hacer muy bien, es que a la hora de tratar el argumento, cuando no hay lugar para desarrollar mucho a los personajes porque hay que darle más cabida a la acción y que o a priorizar cosas del desarrollo para que no se vuelva monótono, para que no se vuelva aburrido, Shinji Mikami supo implementar pequeños textos, que no es algo que no se conoce en Resident Evil se hacía, pero a ver, pequeños textos que dan información sobre el trasfondo de los personajes y de la historia que no se cuenta directamente en la parte argumental del juego. Lo sabe hacer muy bien porque de hecho cuando, por decir una cosa, sin spoiler, pero cuando ya llegamos a su secuela, a su continuación, todo lo que sabemos ya lo conocemos de haber leído esos pequeños textos que vamos encontrando a lo largo de este primer juego en forma de diario, de un diario personal y de alguna que otra nota suelta de Sebastián Castellanos, y conocemos toda esa carga, digamos, que tiene argumental y de personajes a través de esos textos que están colocados de manera mínima, pero de manera efectiva, donde tiene que estar y en la cantidad que tiene que tener. Estoy hablando de nada, de párrafos, muy pocos párrafos en los que bien colocados, bien implementados, se puede avanzar con la narrativa y aún así todo dejando espacio para el tema de la acción y de todo lo que va a desarrollar en el juego per se. Por dar un ejemplo así rápido, digo, uno de los juegos que a mí me encantó, pero que peca de no saber hacer eso justamente, es Control de Remedy Studio. Control tiene un arco argumental buenísimo, una historia muy buena, pero no supo implementarlo y tiene millones de textos para leer que al final lo terminan haciendo aburrido y terminan cortando la experiencia. O directamente no, pues la mayoría no los lee. En The Evil Within está muy bien implementado. Es un juego que al día de hoy está prácticamente en todas las plataformas, porque como digo, fue intergeneracional, así que se puede jugar en la 360, en la PlayStation 3, en PlayStation 4, en todas las Xbox que hay, que vinieron después, la One, la One X, en PC, obviamente. Así que está disponible prácticamente, digamos, desde esa generación para adelante, lo que podríamos considerar ya juegos modernos de hace poquitos años, está disponible en muchísimos formatos. Es una obra que vale la pena jugar, que vale la pena conocer. Tiene unos personajes buenísimos, tiene una historia muy buena, muy loca, pero muy satisfactoria, muy completa, muy bien hecha, y que te deja para la segunda parte con todo. Así que bueno, yo lo repito, es uno de mis juegos fetiches, pero verdaderamente considero, siendo lo más objetivo posible, que al que le guste el survival horror, al que le guste los juegos de acción con toques de terror psicológico y con una historia bien trazada y bien, eh, digamos, eh, colocada, digamos, con sus mecánicas jugables, o sea, que esté bien integrado todo, The Evil Within es una de las mejores alternativas de verdaderamente los últimos años. Yo considero que y Alien Isolation, del que algún día voy a hablar también y lo voy a traer, son los dos mejores survival horror desde hace muchísimos años. Así que ahí están, denle una oportunidad al detective Sebastián Castellanos, que no se van a arrepentir. Y bueno, eso sería mi recomendación de esta semana.
Y bueno, ya podremos ir ya pasando a nuestro tema, a nuestro programa, a nuestro programa de hoy, a la saga de Robotech. Yo voy a hacer, como hago siempre, una ligera intro así rapidito para poner en contexto y ya doy paso a mis compañeros. A ver, durante fines de los años 80, principios de los 90, en América, acá en América Latina, nos llegó una serie de anime que verdaderamente fue un fenómeno, fue un suceso, la rompió en todos los lados donde se emitió, que conocimos como Robotech, una saga de ciencia ficción, que en este caso venía presentado en un, digamos, en un paquete, por así decirlo, que, digamos, a ver, en realidad eran tres, lo que se nos presentaba era una especie de saga en la que venían tres temporadas distintas. Que empezábamos con una, seguíamos con la intermedia y teníamos la final, y todo estaba conectado entre sí, o no tanto. Pero bueno, Robotech realmente fue un hito, lo es hasta el día de hoy, por la cantidad de productos derivados que tuvo después, no solo del cómic y del manga, sino de series de televisión, juguetes, de todo. Verdaderamente para los que lo recordamos, es también un hito y un icono de los años 80, principios de los 90. Yo tengo recuerdos de verlo ya entrado a los 90, pero bueno, ahora mis compañeros dirán su apreciación. Pero bueno, ahí está mi breve intro. Ahora vamos a ir hablando un poquito, vamos a ver con qué arrancamos cada uno. No sé quién quiere arrancar. Si vos querés arrancar vos, Guille, contándonos un poquito, aunque sea. A lo mejor podemos ir desgranando las tres temporadas un poquito cada uno. ¿Qué les parece? Sí, sí, yo, Dale. bueno, personalmente, esta es una serie que no recuerdo mucho verla en mi infancia, digamos. Eh, sé que mi hermano mayor, yo tengo un hermano mayor que le encantaba esta serie, y bueno, y a través de los años yo me fui interesando, digamos, y la fui mirando en otras retransmisiones, digamos, no en el momento en el que salía, como en el futuro, o sea, en ese momento que se emitía yo no lo veía mucho mi hermano, yo lo consumía a través de él, digamos, pero después con esas transmisiones la pude seguir más o menos y bueno, nada, me encantó, sobre todo cuando salió la película, que era una suerte de eh, resumen de toda la primera temporada, digamos. Con respecto a lo que a mí me toca del lado del cómic, eh, bueno, había una edición viejísima que yo nunca, nada, eran como unos dibujos muy viejos. La he visto en alguna que otra compra y venta, pero ni de casualidad se me ha ocurrido tocarlo siquiera para verlo, eh, porque bueno, los dibujos como que no me llamaban mucho la atención, diferían mucho de lo que era el dibujito que veíamos en la tele, así que nada, con respecto a eso, sé que había en su momento, que se emitía, salía un cómic que era a través de una editorial que se llamaba Cómico o algo así, pero bueno, nada, es como que eso lo vi pasar así muy de lejos, sin que me provocara mucho interés. Con el tiempo, nada, Robotech fue apareciendo en otros cómics, inclusive creo que hasta Wildstorm, el sello editorial de Jim Lee, ha sacado algún que otro cómic de Robotech, pero en lo personal, yo cuando más o menos salió, bueno, a través después del fenómeno de Robotech y de la película, salió una serie que se llamaba Macro 7. Bueno, muchos recordarán porque tenía una banda de sonora, digamos, que hacía los openings, eh, donde uno encontraba, no sé, temas como Dynamite o Fire Bomber, que son unos temazos. O sea, acá en Argentina, bueno, hay mucha gente fanática
de la música también. Y bueno, y en ese momento recuerdo que había habido un conflicto con lo que fue la serie de Macro 7, la cual, nada, en un momento se planteó originalmente para que fuera una cosa y terminó siendo una suerte de dibujito eh, donde te plantea el protagonismo de una banda musical y quizás no la idea del creador, el cual después hace un manga, perdona Mati que me meta con tu sección, pero bueno, nada, me mató en su momento cuando yo descubro lo que es el manga de Macro 7 Trash, el cual, nada, tiene una suerte de, bueno, yo no sé si explicarlo ahora, pero para más o menos resumirlo, tiene una conexión directa con algunos personajes, ¿no? De la serie de Robotech, de la primera temporada, si se quiere, de la parte inicial. Y bueno, nada, tiene como una vuelta de tuerca ahí sobre eso, sobre esa historia, donde hay un posible descendiente de Max Sterling. Ya, bueno, después vamos a charlar un poco Sí, ahora sobre los vamos a dar un poquito más personajes. de contexto, sí. Pero bueno, el manga de Macro 7 Trash se centra en un posible hijo de este personaje, y nada, tiene como una suerte de habilidad para andar en unos aerodeslizadores y competir en una carrera como la carrera que aparece en el manga de Alita, eh, que es como una competencia de patines. Y bueno, nada, es genial el arte, así que bueno, nada, lo recomiendo desde ese lado. Y nada, los voy a dejar hablar un cachito a ustedes y después les voy a comentar alguna Bien. que otra anécdota que tengo por ahí de Macros. Bien. Antes de darle pasos a Mati, voy a dar voy a hacer un pequeño contexto que a lo mejor no lo desarrollé bien al principio, como para quien no conozca, sepa más o menos de los personajes, más que nada, si ahora vamos a desarrollar cosas que son más específicas. A ver, esto es una historia de ciencia ficción donde en realidad lo que tiene más peso de estas 3 temporadas que mencionamos distinta es la primera. Básicamente porque es la que tuvo más éxito y es verdaderamente la mejor historia de las 3. Pero vamos a comentar un poquito cómo fue el principio. En realidad a nosotros nos llega el producto ya armado como Robotech por una cuestión de que la productora que compró los derechos para poder transmitirlo acá en América, en Estados Unidos, se vio obligado a hacer una especie de jugarreta para poder obviamente llegar a su cometido. Originalmente la productora Harmony Gold tenía pensado traer la serie Macros, que es el primer arco argumental de estas 3 partes. Pero el problema con la serie de Macros, originalmente con la super fortaleza dimensional de Macros, como se conoce en Japón, su título original, con mi traducción así como me salió, contaba de muy poquitos episodios, de unos 30 y tantos episodios, y el problema era que en ese momento la regulación para poder transmitir una serie en la televisión americana tenía que tener un mínimo de 65 episodios, mínimo. Obviamente con Macros no llegaba, entonces lo que hizo Harmony Gold es tomar otras producciones de ciencia ficción que no tenían relación con esta específicamente y armar un combo para llegar a un poco más de unos 80 y pico de episodios y así poder realmente ya traerla y difundirla. Bueno, una vez que obtuvo el permiso con estas 3 series que no tenían relación, puso a trabajar a su equipo de escritores. Y bueno, intentaron hacer un montón así de chapuzas en cuanto al guión y a los diálogos, para que todo tuviera una conexión y una coherencia que se dio de alguna manera y en otras quedaban unos puntos flojísimos. Hoy casi seguro vamos a hablar de esta primera parte porque es verdaderamente la más importante. Pero bueno, las 3 series en cuestión son
como dijimos, Super Dimensional Fortress Macross, que vendría a ser la primera parte y la más importante, la que originalmente se tenía pensado. Después vino una segunda, que era, esto me va a costar un poco, Mati, cualquier cosa vos me vas a corregir, pues tienen unos nombres incluso en castellano, perdón, en inglés, que después para traducirlo es un quilombo. Bueno, la segunda temporada se llamaba Super Dimensional Calvary Southern Cross. Que vendría a ser como el calvario de la Ujú. cruz del sur del superdimensional, qué sé yo. Y el tercero, la tercera historia que juntaron se llamó Génesis Klimber Mospeada. Cada una tenía su desarrollo particular, siendo la del medio, la Southern Cross, a lo mejor la más floquita en comparación de las otras. La primera, como dijimos, Macros, es la más importante. Pero bueno, yo, y esto es una opinión particular, me gustaba mucho el arco argumental de la tercera y última parte. Me parecía que tenía un desarrollo bastante interesante que contrastaba mucho con su primera parte, con todo lo que tenía que ver con el desarrollo de historia y de personajes de Macros a Mospeada. Bueno, básicamente eso fue un poco lo que ocurrió. La serie obviamente el mayor éxito lo tuvo justamente por Macros, por la serie Macros. Eh, que transcurría, para contarlo así rapidito, 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 eh, tenía que ver con un momento en la Tierra, que si no me acuerdo era fines de los años 90, que para ese momento era bastante, era un futuro cercano. La Tierra, bueno, la Tierra se encontraba en guerra, las naciones, lo mismo de siempre, peleándose, tirándose cohetes y qué sé yo. De un día para el otro aparece una nave extraterrestre que de la nada cruza el cielo y se estrella en una isla del Pacífico. La humanidad, al darse cuenta de que no eran los únicos y que podía llegar a haber una amenaza superior, decide cortar un poquito con la pavada esta de la guerra y bueno, empezar a trabajar en este descubrimiento que le cayó del cielo, de esta supernave que quedó encallada en esa isla. Con el correr del tiempo se empieza a establecer bases de investigación y desarrollo alrededor de esta nave estrellada y se empieza a hacer algo, una suerte de ingeniería inversa con la tecnología extraterrestre. Cuando llegan a un punto, pasado ya unas décadas, en la que la tecnología que pudieron desarrollar de esta nave caída, de esta nave extraterrestre, y ya implementarla junto a la tecnología humana que existía, en un momento importantísimo en que estaban celebrando ya el aniversario y que iban a poner por fin en marcha esta nave, porque recordamos que estaban ahí encallada, encallada en la isla. De hecho, se construyó durante los años de investigación y trabajo, se construyó toda una ciudad alrededor, la ciudad Macros. Y cuando estaba a punto de ponerse en marcha la nave extraterrestre, o sea, reconstruida por los humanos, del cielo cae una flotilla enorme de extraterrestres, los Centradi o Centraedi, que resultaban ser los legítimos propietarios no de la nave, pero sí de la tecnología que estaba dentro, y obviamente vienen a reclamar lo que es suyo. Y bueno, todo el desarrollo, digamos, de la historia por el lado bélico, porque en el fondo es eso también, es una historia de ciencia ficción futurista, pero también con un lado bélico fuertísimo en el argumento, con un peso importantísimo. Desde ahí se empieza a desarrollar la historia de los seres humanos, digamos, de la humanidad en contra de esta raza Centradip en búsqueda, digamos, en la manera de resolver el conflicto que tenían por esta tecnología extraterrestre que se encontraba ahora en disputa. Más o menos de eso trata la primera serie. Y bueno, ahora sí te doy pie a vos, Mati, porque bueno, no lo había desarrollado al principio, pero para que más o menos quien no conozca sepa por lo menos qué esperar de esta primera parte. Adelante. Sí, mira, de la serie me acuerdo haberla visto de chiquito algunos capítulos de la primera temporada. No entendía muy bien la segunda, qué es lo que había pasado, obviamente. No, es que uno es chico, no es consciente de eso. Y ya en la tercera, esa, como si vos, me gustó mucho más también. Y después de grande, sí, cuando ya me empezó a interiorizar más el tema el manga, el anime, le empezó a dar un poquito más de importancia. Yo la verdad que cuando era chico no le daba mucha bola, porque tenía otras actividades. Eh, es como que no, pasaba de largo prácticamente, ¿sí? Y después de grande le fui agarrando el gustito y la verdad que
el género mecha o mecha, no sé cómo quieran llamarlo, eh, es uno de mis preferidos. Y la verdad que la parte, la música de esta serie habla, es muy interesante. eh, que también toca el tema de la guerra, justo que lo que también creo que Guille dijo que una parte que creo que en Seven Trash es una banda de música, cosa que en las primeras macro y las otras en Mospeda hace más hincapié en la parte de guerra, en la parte bélica. Y como que por eso se pierde esa esencia de la historia, y por eso a lo mejor no tuvo tanto éxito como las primeras. Que la verdad que Macros apunta mucho a eso, al tema de la guerra, mucho eh, y como que el enemigo también todo se resuelve. eh, Creo que en Do You Remember Love también hacen como que la música une el amor y todo, esa onda así media eh, flower power, ¿viste? Esta onda así media hipona. Es como que ya de por sí la protocultura es una flor, digamos, como que todo es paz y amor, al final no es tanto la guerra, y bueno, eso es como que medio irónico en cierta parte, porque si bien el guión es una cosa de guerra en sí, es como que no tiene, es como que ahí va perdiendo un poco el hilo de lo original. Sí, intenta dejar Y, ese mensaje a lo mejor. y después sí, obviamente la banda sonora eh, es buenísima, a mí me encanta mucho, la verdad que me gusta más la banda sonora que la serie, así que no, por ese lado vamos. Sí, 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 la parte musical, aparte, tiene un personaje en su primera temporada que es Lin Min Mei, que justamente es una cantante y tiene muchos pasajes musicales justamente de la mano de lo que aportaba este personaje. Y sí, a lo mejor tiene un poquito de eso, de esa, a ver, de esa clásica de hacer una película a lo mejor de guerra con un mensaje bélico, pero que en el fondo lo que intenta transmitir a lo mejor es todo lo contrario. Guille. Sí, igual yo quería, bueno, ahí lo que decía Mati de Macro 7, que bueno, donde se propone, ¿no? Que el protagonismo pase a través de esta banda y quizás la guerra queda un poco de lado. Yo quería hablar, por ejemplo, de la película de Macros. Eh, si bien está esta parte con el personaje de Lin Min Mei, donde ella canta ¿no? Y su historia pasa también un poco por lo que ella hace, hay una suerte de cuestión épica que se da en la película donde en un momento determinado van todos a la batalla y ella canta, ¿no? Y es como ultra épico, digamos, esto de que se están muriendo todos y la mina ahí le pone el pecho y canta, que bueno, más allá de la banda sonora, que es perfecto, yo creo que en Macro 7 han tratado de agarrar este fragmento, ¿no? De la música pensando que iba a tener éxito y bueno, y lamentablemente no, porque quizás era un condimento y no era por ahí lo más protagónico. Yo creo que para quien haya visto la serie, más que nada en la primera etapa, donde tenemos a Roy Fokker, que es como el rubio, alto, morocho, o sea, moreno, que se la sabe toda, que pelea una barbaridad, que lo ayuda a Rick Hunter y que después muere, que es bastante trágico, porque encima está la novia. De hecho, sé que en otros países de Latinoamérica hasta se ha enganchado muchísimo el público femenino porque también la serie traía una suerte de cuestión novelesca, ¿no? Con esto de la tragedia, con esto de que bueno, de que los personajes, bueno, en el caso de Rick Hunter no está tan preparado una vez que muere
Roy Fokker, él queda con su escuadrón, que vos lo mirás y de aspecto no tiene viste, ni chance de nada, y de repente, claro, es como un rejunte, de repente aparece Max Sterling, que bueno, que era el personaje este en cuestión, el cual, bueno, el personaje de Macro 7 Trash es el descendiente, ¿no? de Max Sterling, que resulta ser un piloto de la SAM, y nada, es como que la trama de Macros va como tironeando y aflojando, y te va manteniendo todo el tiempo ahí con un ritmo de batalla y qué sé yo, nada, en algún momento se han descuidado, ¿no? Ese ejercicio que se hizo con esta primera etapa, más allá de que hayan utilizado estos dos dibujitos que nada tenía que ver, ¿no? Que bueno, inclusive fueron articulando, ¿no? Todo lo que eran los diálogos, la misma traducción, ¿no? Con la que nos llegaban a nosotros, o sea, los diálogos entre personajes, las voces, todo fue arreglado para que encaje, cuando en realidad no tenía nada que ver. Hubo muchísimo problema con el tema del merchandising, porque en la segunda etapa muchos de los juguetes pertenecían a esa serie original, y acá en Latinoamérica te lo vendían como parte de ese producto, y al final, con el tiempo, los coleccionistas fueron viendo que nada, que era como que traían las figuras de acción, digamos, las envolvían con la marca de Robotech, digamos. Inclusive Robotech es como, no es el nombre original de la serie, sino que era como una suerte de nombre de una línea de juguetes, y no tenía nada que ver con el nombre de Macros. Es como que fue un producto que nos hicieron para nosotros. De hecho, yo les quería comentar, y con esto, bueno, ya voy cerrando. Yo recuerdo ir a unos jueguitos que había en una avenida acá cerca en la ciudad de Rosario con mis amigos, en los cuales me encuentro con un videojuego que es el videojuego de Macros, que bueno, justo estábamos hablando con Fer, porque yo no recordaba bien el título pero bueno, él me ayudó. Y el juego es el Super Space Fortress Macros, que era un jueguito que se podía jugar con dos jugadores, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con lo que fue la película, porque se desarrolla todo en ese mismo contexto, en el contexto en que se cuenta la película. Y yo recuerdo ir, esto lo cuento como una anécdota, recuerdo ir y sistemáticamente jugar, porque me encantaba el juego, después de varias pantallas tenía como una especie de animación, ¿no? De descanso, así que me encantaba, me colgaba viendo los dibujos, pero bueno, en un principio iba con mis amigos, eh, y yo gastaba el dinero, digamos, en este juego compulsivamente. Y bueno, y al principio era ir, gastarme todo el dinero en la máquina esta de fichita, y después tener que esperar a mis amigos que ellos gasten su dinero para después ir, o sea, volvernos. Bueno, tanto fui jugando que llegó un momento donde yo con una ficha casi que terminaba el juego. Entonces era una cuestión de que al principio nada, tenía que esperar a mis compañeros, y ahí después, después de un tiempo, terminó siendo al revés. Era como que yo ponía una ficha y al rato mis amigos venían, y se me ponían a los costados a esperarme que yo termine, porque bueno, pues duraba muchísimo, ¿no? Había agarrado una práctica
tremenda. Hasta incluso mis amigos me empujaban o me sacaban las manos de los controles para que perdiera, porque no nos íbamos más. Así que bueno, si algún amigo mío me está escuchando, que se vaya al carajo, pero bueno. Gran nivel de habilidad. Son los porros, porque claro, me hacían perder a propósito, pero bueno, nada. Lo que me encantaba Macross, digamos, es todo eso, ¿no? Esta serie, más allá de esta especie de injerto, ¿no? que nos han traído a Latinoamérica, lo que fue la película, y bueno, y en particular, perdóname que me meta otra vez con tu sección, Fer, en este caso, vayan y les recomiendo Super Space Fortress de Macross, que es un juegazo terrible, así que nada. Disculpen que sea tan invasivo, pero bueno. No, está bien. Aparte, lo amerita, digamos. Es una gran recomendación. Gran recomendación. De hecho, Macross tiene hago un paréntesis así rápido, pero la saga Macross tiene muchos buenos exponentes de su licencia en videojuegos. La mayoría de ellos en el género de shoot 'em up, obviamente, como no era de otra manera. Como no podía ser de otra manera, el género de disparos, de aviones que disparan en vista lateral o vertical, pero la mayoría en ese subgénero, en el shoot 'em up, y que menciona Guille, que es el videojuego de Macross, que uno lo conocía tanto o le parecía tan familiar, a pesar de que estaba basado en la película y no en esa primera temporada de la serie, porque justamente la película que Guille comentaba está basada, es como una especie de reimaginación a lo mejor, como un resumen de lo que fue la primera temporada. Y sí, gran shoot 'em up, creo que lo distribuía Van Presto, ahora no me acuerdo exactamente quién era el estudio que lo desarrolló, pero sí, gran recomendación también. Que hoy se consigue, se puede jugar en MAME tranquilamente. Big West y Van Presto. Nosotros le comento al público, nosotros tratamos de no pisarnos con recomendaciones de macros, digamos, de macros, de videojuegos y de mangas para no pisarnos las secciones de nuestros compañeros, porque después es como que tachamos eso y no tenemos más de qué hablar. Pero sí. A ver, para ir ya cerrando, a ver, nuestra recomendación obviamente es, a pesar de que por ahí no nos copa mucho el compilado Robotech que hizo Harmony Gold para traerlo a América, y recomendamos, obviamente, lo que más recomendamos con énfasis es su primer temporada en el formato Robotech o Macross, la película Macross, que es una excelente alternativa a disfrutar las dos cosas, porque Macross es eso, la película es un resumen de lo que fueron los 30 y pico de capítulos de la serie, con alguna que otra cosa modificada, pero realmente vale muchísimo la pena, porque aparte es una película que tiene una calidad de animación espectacular, es impresionante, y para mí también es y creo que está entre las mejores películas de animación. Tiene unas secuencias que te vuelven loco, están excelentemente hechas, una cosa increíble. Pero obviamente recomendamos, quien pueda verlo y quien se interese por la saga, que complete la saga Robotech, que por suerte no es una saga muy larga, porque entre todos son 80 y tantos capítulos, así que se puede terminar con un poquito de tiempo. Obviamente ya vamos advirtiendo que su segunda parte, su temporada 2, por así decirlo, es un poquito más floja, pero levanta bastante al final y se puede ver completa, aún siendo lo más recomendable su primera parte, que obviamente la historia de Macross. Así que, bueno, no sé qué les parece si ya vamos cerrando. Sí, yo para cerrar me había olvidado lo siguiente. Adelante. También tengo ahí guardado un fragmento, más allá, o sea, yo soy fanático de la primera temporada de Macross. Me parece que la segunda parte es como las locas aventuras de la hija de Max Sterling, es como muy flojo, pero quería comentarles que yo tengo algunos cómics de mi autoría, y en algún momento yo, viendo un capítulo de Mospeada, hay una parte donde los protagonistas se encuentran en medio de un glaciar, ¿sí? Y encuentran un supermercado, ¿sí? Imagínense que es como están en el futuro, ¿no? Está todo destruido, no tienen
no consiguen nada de nada, porque están en medio de una guerra. Y bueno, y este capítulo era una suerte de los protagonistas encuentran como un oasis ahí. Y este capítulo en particular, que me encantó de esta parte de la mosteada, me impulsó a escribir y a dibujar una de mis obras que se llama Silicium. Ajá. Que va más o menos por ese lado. Así que nada, es como que la primera parte y la última tienen como un lugarcito muy especial en mi corazón por eso. Uno, porque nada, me la pasaba mirando, jugando a los jueguitos, y la otra porque también me ha servido como influencia, ¿no? Uh-huh. A la hora de escribir, como no solamente como inspiración, claro. De dibujar. Bueno, ¿qué te parece si dejamos en los comentarios, aparte de la información que dejamos de todo lo que hablamos en el podcast, también un link a esta obra tuya que está en Webtoon, ¿verdad? Sí, se puede leer en ahí va el link para que la gente pueda, aparte de conocer sobre Robotech y sobre el tema que estamos hablando hoy, también que le pegue una miradita a esta producción propia de Guille, que es muy interesante y que va de la mano justamente con el tema de hoy. Mati, ¿querés decirnos algo para cerrar? Sí. Dale, déjame agregar un dato de color que, o sea, en resumen, esta historia Robotech es una historia creada por una empresa norteamericana a base de imágenes, ¿sí? O sea, como que a base de imágenes ellos hacen una historia, inventan una historia que es la que conocemos nosotros como Robotech. Y me parece que que no es el primer caso, que yo tengo conocimiento de esto, digamos, de este tipo de cosas, de que a raíz de una imagen hacen una historia. Han hecho algo parecido también, como para agregar y poder hacer para un próximo programa, más adelante obviamente, lo que hicieron con los Power Rangers. No sé si les suena la serie Power Rangers. Sí, obviamente, sí. Pero no sabía que era un corte y pegue de otras cosas. Sinceramente. Claro, de una serie japonesa. ¿Qué es lo que hace Japón? Lo que hizo Japón fue, le vendió las imágenes de las peleas a los americanos. Le dijo, bueno, acá tienen las peleas. Las partes de actores, eso fue inventado también. O sea, como que también ellos inventan a través de imagen. Eso es lo bueno, digamos, para destacar. Ajá. Pero lo malo es que también te venden algo, espejito de colores, digamos. Es cierto. Claro. ¿Saban era la empresa? Sí, creo que Saban. Sí. Y mira, me acuerdo porque algún día vamos a traer esto también. En el momento que los Power Rangers surgen otras series cuando Marvel y Fox hacen una alianza, digamos, con Saban para empezar a traer productos o ya manufacturar, digamos, series propias. Y creo que por ahí viene la mano. Puede ser, que me suena lo que estás comentando. Pero bueno, en resumen, como dice Mati, nos quedan muchísimas cosas afuera. Lo interesante, lo verdaderamente para el público, para los que nos están escuchando, quien no conozca la saga Macross, a pesar de este corte y pegue, les recomendamos que se introduzcan, que lo vean, que busquen, porque se pueden ver la serie también. Y obviamente, encarecidamente, recomendamos su primera parte, que es la más importante, que es Macross. Y todos sus derivados, que hay muchísimos. Así que bueno, hoy se nos hizo un poquito más largo el programa, pero bueno, valió la pena. Así que los dejamos hasta la semana que viene y con otro episodio con otro programa de la Asteroide Podcast. Esperamos que les haya gustado. Gracias por seguir hasta acá, por seguirnos hasta el final. Debajo en la descripción los links de las redes sociales, no solo del podcast, sino de cada uno de nosotros. Vamos a dejar también estos links al Webtoon para que conozcan también un poco más de la obra de Guillo también. Así que bueno, nos dejamos hasta la semana que viene. ¿Qué les parece, chicos? Sí, saludos a todos y muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Chao.